He titulado esta enseñanza Honren al Hijo. En Salmos capítulo 2, versículo 12, dice la escritura: honrad al Hijo, honren al Hijo. Este salmo es un salmo que habla del Mesías. Esto es Antiguo Testamento. Jesús aún no se manifiesta, no ha nacido como hombre y no ha habitado entre nosotros, como dice Juan capítulo 1. Pero había una promesa de que Él habría de venir. Y Salmos capítulo 2 nos habla, es uno de estos muchos pasajes que apuntan a Jesús, apuntan al Mesías, apuntan a un Salvador que se levantará y, como acabamos de leer, gobernará con vara de hierro y hará justicia. Y este salmo nos enseña acerca de Jesús, apunta hacia Jesús. Pero si ponemos atención al texto, podemos dividirlo en 4 partes muy particulares, muy significativas. Y vamos a llegar hasta este punto de honrar al Hijo. ¿Por qué se nos llama a honrar al Hijo? ¿Y cómo podemos vivir una vida que honre al Señor? Yo oro para que este año 2025 usted crezca en honra para con el Señor, amados. Que le honre en su vida, que le honre en sus decisiones, que le honre en su escuela, que le honre en su trabajo, que le honre con lo que hace, que pueda honrar al Señor con todo lo que usted es. Amén. Y Salmos capítulo 2, vamos a leer los primeros 3 versículos, donde habla acerca de la rebelión del hombre, la rebelión de las naciones. Y ese es el primer punto como se presenta este capítulo de los Salmos. Y es la condición del corazón del hombre, y es la rebelión de las naciones. El verso 1 del capítulo 2 dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová, contra el Señor. Hace algunos domingos hablábamos de Primera de Juan y hablábamos del anticristo, ¿se acuerda? Y todo lo que fuera en contra de Cristo, este era el espíritu del anticristo que era levantado. Y hablamos cómo nuestra cultura hoy es anticristo. Todo lo que tenga que ver con el Señor, hay un rechazo, hay una resistencia que se opone a las verdades de Cristo, ¿cierto o no? Entonces, este texto nos enseña la condición no solamente de ese entonces, sino la condición actual del corazón de las naciones, del corazón del hombre. Consultarán unidos contra el Señor, contra su ungido. Y mira lo que anhelan las naciones, el corazón del hombre, lo que desea. Dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus. Quieren zafarse del dominio de Dios sobre ellos. Y este es el corazón del hombre. El corazón del hombre busca alejarse de Dios por completo. El corazón del hombre anhela y desea hacer las cosas sin Dios. Esa es la condición del corazón del hombre. Escucha esto: el rechazo a Dios está plantado desde el pecado que entró al mundo. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, dice la escritura de esta manera: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Romanos capítulo 3, verso 10, ¿lo tienen ahí? No hay justo ni aún uno. Verso 11: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Dice la Biblia, yo no, la Biblia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se entiende el corazón del hombre? Ese era mi corazón cuando era corazón de piedra. Ese es mi corazón cuando no tengo a Cristo. Ese es tu corazón cuando no has sido transformado y cambiado por el Señor. No hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún uno. Jesús es suficiente para justificarnos. Jesús es suficiente para cambiarnos. Jesús es suficiente para hacer su obra completa en nuestras vidas. Y solo a Él lo necesitamos. No hay hombre sobre la faz de la tierra, aunque su abuelita le diga: eres un pan de Dios. No es un pan de Dios. Es un pan de lote a lo mucho, pero no de Dios. No hay bondad natural en el corazón del hombre. El hombre ha pecado, está lejos de Dios. Esa es su condición.
Y, ese es, y Salmos capítulo 2, verso 3 dice: quitémonos sus ligaduras, quitémonos sus cuerdas. Este ha sido el rechazo a Dios por siglos. Desde que entró el pecado en la humanidad, el hombre por naturaleza busca independencia. Es más, se ve en lo natural en los niños, ¿cierto? Cuando está caminando el niño, ¿verdad? Y lo quieres agarrar, ¿qué es lo primero que hace? Te avienta las manillas, ¿verdad? Como que déjenme, ¿verdad? Suéltenme, ¿verdad? Y buscan, conforme van encontrando independencia, van encontrando esta separación y esta emoción de hacer las cosas solos. Y esa tendencia de independencia está en el corazón del hombre, ¿no? Nuestro país vivió una independencia, una revolución. Por eso somos tan peleoneros, ¿verdad? Calle independencia, calle revolución, calle pleito, calle balazos, ¿verdad? Hay una tendencia de separación, de independencia en el corazón del hombre, pero eso se traslada a lo más profundo y es una independencia de Dios. El hombre, en su rechazo a Dios, busca dos cosas: busca satisfacción sin Dios y busca significado sin Dios. El hombre busca satisfacción sin Dios y busca significado, propósito sin Dios. ¿Qué crees? Nunca lo va a encontrar. Y han pasado siglos, han pasado años, ha habido hombres que han experimentado de todo. Ha habido hombres, aún en la actualidad, que han estado en lo más alto del éxito y se han dado cuenta que no es lo que querían, no es lo que necesitaban. En la Biblia encontramos montones de ejemplos. Mi favorito, el rey Salomón, tenía las riquezas. Dice que su riqueza no se puede calcular hasta el día de hoy, de tan grande que era. Y cuando llega a su punto más alto de riquezas, dice: es vanidad, no sirve para nada. Tuvo todos los placeres del mundo y dijo: no sirven para nada si no tememos al Señor. El hombre busca significado fuera de Dios. Y por eso la Biblia dice en el Salmos capítulo 2, verso 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué es algo vano? No tiene sentido. La Biblia expresa la vanidad como la niebla. Hace unas semanas aquí en Cancún amaneció con niebla. ¿Alguien le tocó la niebla de Cancún? Estaba bien impresionante, ¿verdad? Y la Biblia dice que la vanidad es eso. Se ve, pero no lo puedes tocar, no tiene sustento, no sirve de nada. Eso es vano. Entonces, cuando dice ¿por qué piensan cosas vanas? Es pensar: Señor, ¿por qué pensaría yo el alejarme de ti? No es que esta pregunta tenga una respuesta, sino es que esta pregunta no tiene respuesta. Es algo absurdo. Es una pregunta con una respuesta absurda. ¿Por qué piensan cosas vanas? ¿Por qué creerías o por qué pensarías que puedes apartarte de Él, que puedes alejarte de Él? El Señor Jesús lo dijo bastante claro: separados de mí, nada pueden hacer. Cualquier intento, amada iglesia, de vivir sin Dios es vano. Cualquier proyecto lejos de Dios en este 2025 es vano. No tiene fundamento, no tiene sustento, no tiene base sólida. ¿Estás conmigo? Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Necesitamos al Señor en nuestro corazón. ¿Cuál es la condición del hombre? El hombre se rebela contra Dios. El hombre se rebela contra Dios. Entonces, una vez más, el hombre busca dos cosas lejos de Dios. Número 1, satisfacción. Número 2, significado. Entonces, lo han intentado muchas veces. Muchas personas lo han buscado. Muchas personas lo anhelan y lo desean, pero nunca lo encuentran. Y todo aquel que sigue buscándolo, la Biblia dice que busca en pozos secos, donde no hay aguas. Nunca va a llegar a un fondo, nunca va a llegar a un punto donde digan: al fin lo logré.
sin Dios. Jamás necesitamos al Señor en nuestras vidas. Que este año sea un año donde dependamos mucho más del Señor, amén, y no nos apartemos de Él. Ahora, siguientes versos, verso 4 al 6, es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. ¿Cómo responde el Señor ante la rebelión de las naciones? ¿Cómo responde Dios ante una nación que se rebela? Número 1, Él no se intimida. Él no se intimida. Verso 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Él no se preocupa, ni se angustia, ni se intimida. La primera reacción de Dios ante la rebelión de las naciones no es de preocuparse, no es de alarmarse, no es de saber qué va a pasar. Dios literalmente se ríe de la intención de la rebelión de las naciones. Tú quieres hacer las cosas a tu manera y él simplemente se ríe de eso. Y eso es algo que revela la posición del Señor. ¿Dónde está el Señor? ¿Quién es el Señor? La autoridad gloriosa y maravillosa de mi Dios, que está sobre todo, amados. Él, amada iglesia, Él está sentado en el trono de autoridad siempre. Él no se angustia ni se preocupa. Ya se rebelaron, ahora qué voy a hacer, está la guerra. No. Ya no me quiere obedecer, quiere hacer su propia voluntad. No, él no se angustia si le quieres o no obedecer. Él no se angustia si te quieres apartar o alejar de Él. Hubo una época oscura en la vida de su pastor, el lado oscuro de Star Wars. Hubo un tiempo donde yo me quise rebelar con eso, pasó, lo he contado, ¿cierto? Yo me quise rebelar y dije, ya no voy a ir a la iglesia, y vivía arriba de la iglesia. Yo estaba en mi rebelión. Pero una de las cosas que me asombraba es que mis papás siempre oraron por mí, siempre estuvieron ahí atentos, siempre estuvieron ahí clamando. A mí nunca se me olvida, mi papá tenía su oficina ahí en la casa y siempre trabajaba con la puerta abierta de su oficina, y siempre que pasábamos por su oficina lo veíamos de rodillas, y él oraba audiblemente, intencionalmente, y siempre oraba por nosotros. Y cuando yo estaba en esa época, sus oraciones eran muy persistentes por mí. Señor, por favor, toca a Josué, Señor. Y yo decía, ay, nanita. Pero cuando él salía, yo ponía mi cara duro de, no me importa. Sí, está bien, hagan lo que quieran. Pero por dentro había un clamor y había un dolor en mi corazón, en mi rebeldía. Pero una de las cosas que me asombraba es que, aunque estaba en esta rebeldía, nunca había angustiados ni preocupados a mis papás. Siempre los vi confiados. Es más, cuando me enojaba, mi mamá, su respuesta era, enójese, no me importa. Ándale, váyase enojado. No se preocupaba ni se angustiaba. Decía, la voy a hacer sufrir con mi coraje. No, ¿hasta cuándo? No va a comer, párese, váyase a su cuarto, listo, no me importa. Ya que le da hambre, viene y come. Amén. La pastora. Y así era su constante. No había una preocupación. Una vez me metí al cuarto y ¡paf! Azoté la puerta. Y en eso empieza que me quitan la puerta del cuarto. En mi casa no se azotan las puertas, se queda sin puerta. Pero nunca hubo ay, mi hijito, ay, mi chiquito es rebelde, ay, es emo. No, ¿cuál? Jamás hubo una rebelión. Jamás, pero no hubo una preocupación a la rebelión. Es el mismo corazón de Dios para con los hombres. ¿Quiere estar enojado? Enójese. Se ríe de las naciones, se burla de ellos. Ahora, no es una burla como el hombre, es una burla de malicia. No hay malicia en el Señor. Él se burla sabiendo que no hay a dónde te puedas ir. ¿Alguna vez te ha pasado que tú tienes conocimiento de causa, sobre todo con los hijos, que sabes que es lo mejor para tus hijos, pero tus hijos quieren otra cosa?
Pero mamá, es que por favor, mamá. ¿Les ha pasado? Y tú sabes que si toma esa decisión, ni le va a funcionar, no va a salir, ¿cierto? Tú sabes cuál es la mejor decisión y qué es lo que tiene que hacer. Pero el jovencito que, mamá, yo sí sé, tú no sabes. Ay, esa tú no sabes. ¿Cómo las apliqué? ¿Cuántas santas varazos me dieron por andar diciendo tú no sabes? Tengo aquí marcado 3. Y cuando hay conocimiento de causa, cuando sabes que va a tomar una mala decisión y sabes que está mal lo que está decidiendo, o de dos, o le sigues insistiendo para que tome la mejor decisión, o terminas, ¿sabes qué? Hazle como quiera. Y luego, a los minutos, mamá, no me salió, ¿me ayudas? Sabía que no iba a funcionar. Dios tiene esta autoridad sobre todas las cosas. Él está sentado en autoridad. La Biblia dice en el versículo 4: el que mora en los cielos. Revela su posición. Dios está en lo alto. Él está en los cielos. Esta porción me revela la posición de Dios sobre todas las cosas. Dios tiene perspectiva eterna por encima de todo. Él está sentado en el trono, y esa posición vuelve insignificante la rebelión del corazón del hombre en comparación de su poder. No importa qué tan lejos quieras correr de Dios, en el nombre de Jesús, Él sigue sentado en el trono. Él está sentado en lugar de autoridad, y no importa cuánto sigas intentando, Él sigue sentado en el trono. Por eso tiene muchísimo valor el que esta mañana hayas cantado: me acerco ante el trono de tu gracia, porque estás diciendo: Señor, yo he corrido lejos de ti tanto tiempo, pero hoy vengo a ti, Señor. Hoy corro a ti, hoy me acerco a ti, Señor. Hoy voy a ti. Alguien le da la gloria y la honra al Señor. Él está sentado en el trono de autoridad. Verso 5, capítulo 2, verso 5 dice: luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. El Señor habla de su justicia. Primero dice que Él se ríe, Él está sentado en la autoridad, pero también habla de su justicia. Él no va a tolerar la maldad, Él va a establecer su justicia. Y si algo está mal y tiene que ser corregido, ¿qué cree? Dios lo va a corregir. Dios va a establecer justicia en la tierra. Hoy en día vivimos en una constante injusticia. Hay demasiada muerte, hay demasiada enfermedad, hay niños que padecen y mueren, y hay tanto pecado, y como la maldad se ha aumentado. Hace 2 semanas a una familia pastoral en Colombia la mataron desayunando en un café, y la maldad ha llegado a puntos críticos en la humanidad. Pero amados, Dios es justo, y a su tiempo Él derramará su ira. Escucha, iglesia, Dios no es indiferente al pecado. Su ira es santa, su ira es justa y será establecida. La ira de Dios será establecida. La paciencia de Dios no significa que aprueba la rebeldía. El silencio de Dios no significa que está bien con lo que las naciones o el corazón del hombre está haciendo. Aunque tarde, se va a manifestar la justicia. Aunque tarde, el Señor va a traer lo que dijo que iba a traer, y establece su justicia. Esa es su respuesta. Él dice, verso 5, hablará con furor y los turbará con su ira. Número 4, ¿cómo responde el Señor? Él habla. Él habla. Dice el versículo 5: hablará a ellos en su furor. Y ese es el poder de su palabra. Cuando dice la escritura hablará en el versículo 5, podemos ver el impacto de la palabra en el establecimiento de su justicia. La palabra de Dios trae 3 cosas sobre nuestras vidas. Bueno, trae muchas más, pero 3 en específico cuando hablamos de establecimiento de justicia. Número 1, juicio. La palabra de Dios trae juicio sobre nosotros. O sea, lo que está mal, Él lo establece con su palabra.
trae juicio. Número 2, trae convicción. Nos convence. Estás haciendo mal, estás caminando sin mí, estás lejos de mí. Convence. No hay hombre que convenza, solo Dios puede convencer. Y número 3, trae transformación. La palabra me transforma. Cuando la palabra surte el efecto completo en mí, primero traerá juicio. Ahora, en el juicio pueden pasar dos cosas: o mi corazón se ablanda o mi corazón se endurece. Si mi corazón se ablanda, vendrá lo siguiente: convicción y transformación. Pero si se endurece, me quedo en el juicio. ¿Está conmigo? Si tu corazón se endurece cuando viene la palabra, te quedarás solamente en el juicio. Ahora, todos seremos juzgados. Todos. Pero hay algunos que tienen ventaja porque tienen abogado. Y su abogado se llama Jesús. Y Él dice: yo te voy a defender. Pero si su palabra solo me endurece, yo me expongo a ese juicio solamente. Pero si mi corazón se ablanda, seré convencido y seré transformado en el nombre de Jesús. Y número 5, eso es lo más impresionante, la respuesta de Dios: establece un rey. Gira por completo el texto de una manera impresionante. Establece un rey. Dice, versículo 6 del capítulo 2 de Salmos: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer las naciones? ¿Cuál es la intención de las naciones? Alejarse. Quitaremos sus cuerdas, quitaremos sus ligaduras de sobre nosotros. ¿Sí? Ahora, a la rebelión del hombre, Dios le pone un rey. No, es que esto es glorioso en el texto. Dios sabe lo que necesitamos. Me llama tanto la atención que un corazón que no quiere ser gobernado, Dios le envió un gobernante. Alguien que no quiere ser gobernado, alguien que no quiere ser ya tener una autoridad sobre de él. Ahora dice la Escritura que pone el Señor un rey sobre su santo monte. Pone un rey sobre de ellos. Amada iglesia, Dios sabe lo que necesitas. No necesitas estar lejos de Él. A pesar de la oposición de las naciones, amados, el reino de Dios es eterno y es establecido en nuestros corazones. O sea, no se puede mover. En la primera prédica del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, verso 36, Hechos 2:36, Pedro, lleno del Espíritu, empieza a predicar y dice esas palabras: sepa pues ciertísimamente, me encanta esta palabra, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Alguien le da gloria y honra al Señor. Él es Señor para siempre. Él es Cristo. Él reina con poder. Entonces, Él estableció un rey a un corazón que no quiere ser gobernado. Él pone un rey sobre ellos. Se ríe de las naciones, se sienta en autoridad, habla, establece juicio y establece un rey. Y esto es inamovible. Esto no se puede mover. ¿Cuántos años han estado peleando contra la palabra de Dios y no la han podido cerrar? ¿Cuántas veces se ha dicho que este es un libro anticuado, que no sirve y sigue transformando vidas y sigue cambiando corazones? ¿Cuántas veces se han hecho en naciones oposición para que no se predique la palabra? Si fuera irrelevante la palabra de Dios, ¿por qué está prohibida en tantos países? Amados,
el reino de Dios se establece y no se detiene, sigue siempre hacia adelante. El reino de Dios va a seguirse estableciendo entre nosotros, amén. Y no importa la oposición que haya, siempre el Señor termina ganando. Ayer estaba viendo, estos días estaba viendo un documental acerca de un jugador de fútbol americano de las Águilas de Filadelfia, Reggie Watt, y él era un hombre apasionado por la palabra de Dios, impresionante. Y dentro del documental este hombre, están entrevistando a su familia. Él falleció en el 2002, 2003, 2004 por ahí, y están entrevistando a su familia, y su esposa dice: perdimos millones de dólares porque mi esposo nunca quiso acceder a recibir patrocinios de marcas que no promovían sus valores como hijo de Dios. Perdió millones por no patrocinarle a la cerveza, perdió millones por no patrocinarle a una revista de deportes, perdió millones de dinero, pero él nunca le importó. Y hubo un momento donde se levantó una oposición fuerte contra su vida, y ese fue un giro, porque antes en la NFL había muchas reglas, y una de las reglas es que no se podían establecer discursos de religión o políticos así. De hecho hasta la fecha sigue todavía eso, pero gracias a este hombre, Reggie Watt, hasta el día de hoy se puede orar en los juegos antes de empezar o después de jugar, por un hombre que se levantó, lo demandaron, se levantaron en su contra, le hicieron un montón de trabas, y él siguió adelante, y él pudo ver cómo el Señor le respaldaba. Dios no se detiene, Él sigue cumpliendo su propósito entre nosotros, amén. Él establece un rey. Luego, la tercera parte de este salmo, versos 7 al 9, podemos encontrar otra porción que es el reinado del Mesías. Y eso también es sumamente interesante, porque la Biblia nos enseña cómo Jesús vendría entre los hombres, habitaría entre nosotros y veríamos su gloria, amén. Y esa manifestación de Dios es para cambiarnos para siempre. Y en el verso 7 dice así la escritura: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Primero, ¿cómo es el reinado de este Mesías? Y habla la escritura acerca de un decreto. Versículo 7, he establecido decreto, ¿cierto? Habla de por medio de un decreto. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. El decreto es un anuncio oficial del propósito eterno de Dios. Este pasaje se cumple en Cristo. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento. ¿Los quiere apuntar? Hechos 13:33. Hechos 13:33. También están en sus notas de la aplicación de la Biblia y los pueden encontrar. Hechos 13:33, Hebreos 1:5 y Hebreos 5:5. ¿Me puedes poner Hebreos 1:5, Gadiel? Hebreos 1:5, uno de los 3. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es el mismo texto, Salmos capítulo 2. El autor de Hebreos lo relata para hablar de Jesús. Es un decreto oficial de su propósito eterno. Y luego dice la escritura, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando la Biblia dice esto, estaba leyéndolo en el texto original, yo estaba muy emocionado viendo esto. Esa es una declaración bien interesante, porque no se refiere al nacimiento de Jesús. Las promesas del nacimiento de Jesús vienen de otras maneras. Nacerá en Belén, nacerá de una virgen, y habla de eso. Pero cuando dice te he engendrado hoy, cuando habla de que es su hijo, está hablando de su resurrección y su entronización sobre todo. Romanos capítulo 1 versículo 4. Romanos 1:4. Vaya conmigo por favor. ¿Lo tiene?
Mira que en el saludo de Pablo, Pablo revela este secreto. Bueno, verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Verso 4, ¿lo tienes? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Amados, cuando dice la Escritura, este es mi Hijo, yo te he engendrado hoy, está hablando de un hijo con autoridad y poder. No de un bebé, de un hijo con autoridad y poder. Amada iglesia, esa es la manifestación de Jesús en nuestras vidas hoy en día. Es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, es un Dios que se levanta, es un Dios que gobierna, es un Dios que venció a la muerte. Aleluya. Y eso también resalta la relación única, íntima y eterna entre el Padre y el Hijo. Eres mi Hijo. Cuando es bautizado Jesús y sale de las aguas, en los cielos cuando se abren se escucha: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús no solamente es un líder humano, Jesús no solamente es una buena persona que habitó, Jesús no solamente es una persona con lindos valores como muchos hombres lo quieren pintar. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el Hijo del Dios eterno, y a Él solamente la gloria para siempre. Te exalto, Señor, te adoro, Jesús. Y luego se sigue poniendo bien interesante el salmo, porque dice el siguiente pasaje: pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Amados, las naciones le pertenecen al Señor. Cuando Jesús está con sus discípulos antes de ascender a los cielos, Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, está a punto de irse. Jesús dice estas palabras, y Jesús se acercó y les habló diciendo: ¿listos? Toda potestad me es dada en el cielo. Pídeme por herencia las naciones y te la daré, y los confines de la... Se está cumpliendo la palabra exactamente cuando dice: toda potestad me es dada, y con esa autoridad, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no se limita a un solo lugar. El Señor tiene autoridad sobre todas las naciones de la tierra, y todos escucharán el mensaje del Señor. Y también podemos hablar del poder de este Mesías. En el versículo 9 dice la Escritura de esta manera: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La vara de hierro representa el poder y la justicia de este Mesías. La vara de hierro representa la autoridad y la fuerza con que regirá las naciones. La vasija representa la fragilidad del hombre y lo fácil que se puede romper. En un momento nuestra vida se acaba y Él sigue gobernando. Es un contraste entre la fuerza del rey y la debilidad de la rebelión de las naciones. No importa cuánto te rebeles, no importa cuánto te alejes, su justicia es para siempre. Él tiene poder para vencer. Y número 4, termina el salmo de esta manera, y es una invitación a someternos al Hijo. Honren al Hijo. Dice el verso 10: ahora pues, reyes, sean ¿qué? Prudentes. Número 1, ser prudentes. ¿Cuál es el proceso de rendición al Señor? Número 1, soy prudente. Ser prudente. Ser prudente es ser sabio. O sea que es la mejor decisión. ¿Quieres tomar otras decisiones? Ya escuchaste lo que sucede con la rebelión de las naciones. Adelante.
pero ¿quieres tomar la mejor decisión? Sé sabio, sé prudente. Sé prudente. La mejor decisión de mi vida siempre será rendirme al Señor. Siempre. No, pero es que tengo tantos planes. Ríndelos al Señor. Ríndelos a Él. Rinde tu vida al Señor. Amén. Número 2, admite amonestación. Dice el versículo 10: ahora, reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Admite amonestación. Reconoce lo que estás haciendo mal para corregirlo. Reconoce el área de tu vida que está desubicada, que no está funcionando, para encaminarla correctamente. Admite amonestación. ¿Cierto? En el fútbol, cuando le sacan amarilla a un jugador, siempre reclaman, como si algún día un árbitro fuera a decir: tienes razón, no te voy a amonestar, eres bien bueno, Guiñac. Jamás en la vida. Una vez que se saca la amarilla ya no hay vuelta atrás. Pero todo el mundo, ¿cierto? Cuando empieza el fútbol, ¿cómo reclaman? Pero no, ni lo toqué. Pasa la repetición, casi le quiebra todo ahí. Lo hacen así todavía. Jamás el árbitro ha sacado amarilla. Ay, sí, no, qué problema, eres bien bueno. No, jamás. Admite amonestación. Cuando algo está mal, está mal. Si el Señor viene y corrige, admite amonestación. Sé sabio y admite amonestación. Número 3, sirve al Señor. Ríndele tu vida. Verso 11: servid a Jehová con temor. Sírvele, ríndele tu corazón, ríndele lo que eres. Sírvele con todo tu ser a Él, porque Él es digno de ser adorado con todo nuestro ser. Número 4, alégrate en Él con temblor. Con temblor. Filipenses, el apóstol Pablo le decía a los filipenses: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Es un gozo la salvación, pero hay temblor de no perderla. Hay temblor de guardarnos hasta el final. Alégrense con temor es una mezcla de gozo por su amor tan grande para nuestras vidas, pero también un temblor por su grandeza y poder y señorío y autoridad y todo lo que puede hacer para con nosotros. Y número 5, honren al Hijo. Honren al Hijo. Dice el verso 12: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Este pasaje, con esto cierro. ¿Dónde está Kerencita? ¿Me ayudas, Keren, con el piano? Gracias. Este pasaje en su original revela un aspecto bien importante de la relación a la que se nos invita a tener. Cuando la Biblia dice honren al Hijo, en el texto original en el hebreo usa la palabra nashak, que literalmente significa besen. Besen, de besar, de beso. Si traduces al original, cuando dicen honren al Hijo, es besen al Hijo. Y creo que nueva versión internacional, si está por ahí, es la única traducción que la tiene en el original. NBI dice: besen los pies, bésenle los pies, no sea que se enoje, sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Y aunque el texto sí está hablando de una rendición al Señor de los reyes y las naciones y de rendición a autoridad, cuando se usa la palabra nashak en el hebreo, está hablando de una relación cercana con Él. ¿Sabes cuándo más se vuelve a utilizar nashak? Cuando esta mujer, María, va a sus pies y los besa y la adora al Señor. Y cuando dice la Escritura honren al Hijo, nos está llamando el Señor a una relación tan cercana que podamos estar rendidos a sus pies. Honren al Hijo es este llamado a que podamos rendir nuestra vida por completo. Pero lo hermoso de esta invitación no es que estemos honrando y besando sus pies con miedo y temor,
sino con reverencia y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Someterme al Hijo va más allá de una vida de constante miedo, va a una vida de constante seguridad de que soy suyo y que Él es mío. Amada iglesia, 2025, honren al Hijo. Pónganse de pie en su lugar, por favor.